El camarero echó a una anciana del café, pero ella resultó ser su abuela, a quien había perdido hace 20 años. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Escriban de dónde son, nos interesará leerlo. Que disfruten la escucha. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Café El Rincón, un pequeño local encajado entre tiendas de ropa y bares ruidosos en la calle Gran Vía de Madrid. Era una noche de octubre, de esas que envuelven la ciudad en un manto húmedo y frío, donde el brillo de los faroles se difumina en los charcos y el sonido de los claxones se pierde entre el tamborileo del agua. Dentro, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el leve olor a tabaco que aún flotaba en el aire, aunque las leyes lo prohibieran desde hacía años. Las mesas estaban casi vacías, salvo por un par de clientes habituales que apuraban sus copas de vino y una anciana sentada en un rincón, con las manos temblorosas alrededor de una taza vacía. Su abrigo, viejo y deshilachado, colgaba sobre sus hombros como una sombra de otros tiempos, y su pelo blanco, recogido en un moño desordenado, dejaba entrever mechones empapados por la lluvia. Javier, el camarero, un joven de 28 años con el ceño fruncido y las ojeras marcadas por turnos interminables, limpiaba la barra con movimientos bruscos. Llevaba el delantal negro manchado de café y una camiseta que dejaba ver los tatuajes en sus antebrazos, un toro y una fecha, un recuerdo que nunca explicaba. No era de los que sonreían a los clientes ni ofrecían charlas amables. Su paciencia se había agotado hacía mucho, entre propinas escasas y noches sin dormir. Miró a la anciana por el rabillo del ojo, notando como ella apenas había tocado el café que pidió hacía una hora. Suspiró, dejando el trapo sobre la barra con un golpe seco. «Oye, abuela, ¿vas a pedir algo más o qué?», dijo, alzando la voz para que lo oyera por encima del ruido de la lluvia. «Esto no es un refugio para pasar la noche». La anciana levantó la mirada lentamente. Sus ojos, de un gris apagado pero profundo, se clavaron en él con una intensidad que lo hizo retroceder un paso sin querer. Había algo en esa mirada, algo que no podía descifrar, como un eco lejano que le rozaba la memoria. Ella apretó los labios, resecos y agrietados, antes de hablar con una voz frágil pero firme. ¿Puedo quedarme un poco más? Hace frío afuera. No tengo a dónde ir. Javier resopló, cruzándose de brazos. El calor del café, el zumbido de la máquina expendedora y el tintineo de las cucharillas contra las tazas llenaban el silencio que dejó su respuesta. No era la primera vez que alguien intentaba quedarse más de la cuenta, y él ya tenía su rutina. Una advertencia, luego la puerta. No le pagaban por ser caritativo. «Termina tu café y lárgate», respondió, cortante. «No vengas a ocupar sitios si no vas a gastar nada». Ella no se movió. Solo bajó la vista a la taza vacía, como si buscara algo en el fondo. Javier sintió una punzada en el pecho, un pinchazo que no supo nombrar, pero lo aplastó con un gesto de fastidio. Caminó hacia la mesa, recogió la taza con un movimiento rápido y señaló la puerta con la cabeza. «Vamos, que ya está bien. Fuera». La anciana se levantó con dificultad, apoyándose en el borde de la mesa. El crujido de sus articulaciones se mezcló con el sonido de la lluvia, y por un instante, Javier pensó en ofrecerle una mano. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como vino. Ella avanzó hacia la salida, arrastrando los pies, y él la siguió con la mirada fija, asegurándose de que no intentara quedarse. Cuando llegó a la puerta, la abrió con un empujón y dejó que el viento helado entrara de golpe, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y gasolina. «Venga, que no tengo toda la noche», insistió, señalando la calle. Ella dio un paso afuera, pero el suelo resbaladizo la traicionó. Sus piernas cedieron, y cayó de rodillas sobre el pavimento con un gemido ahogado. El abrigo se empapó al instante, y el agua comenzó a correr por su rostro, mezclándose con lo que podrían haber sido lágrimas. Javier se quedó parado en el umbral, con la mano aún en el pomo de la puerta. Algo en su interior se removió, una sensación que no podía identificar, como si acabara de cometer un error irreparable. Los ojos de la anciana se alzaron hacia él desde el suelo, y por un segundo, el mundo pareció detenerse. No había reproche en su mirada, solo una tristeza infinita, un peso que él no entendía pero que le apretaba el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, cerró la puerta de un golpe, haciendo temblar el cristal. El ruido resonó en el café, y los dos clientes levantaron la vista, curiosos, antes de volver a sus conversaciones. Javier se giró hacia la barra, respirando hondo para sacudirse esa incomodidad que se le había pegado como la humedad al abrigo de la anciana. Volvió a limpiar, aunque la superficie ya estaba impecable, y se dijo a sí mismo que no había hecho nada malo. Era su trabajo, mantener el orden,
evitar que los mendigos convirtieran el lugar en su casa. Pero mientras fregaba, sus manos se detuvieron. ¿Por qué sentía que esos ojos lo seguían mirando, incluso ahora, a través del cristal empañado? Pasaron unos minutos, y el silencio del café lo obligó a enfrentarse a sus pensamientos. Se acercó a la ventana, apartando la cortina con dedos vacilantes. La calle estaba vacía, salvo por el brillo de las luces reflejadas en los charcos. La anciana ya no estaba. Un alivio fugaz lo recorrió, pero entonces algo llamó su atención, un destello metálico en el suelo, justo donde ella había caído. Frunció el ceño y salió a la lluvia, agachándose para recogerlo. Era un medallón antiguo, pequeño y desgastado, con una cadena rota que colgaba como un hilo suelto. Lo giró entre sus dedos, y el agua resbaló por el grabado que llevaba: Carmen. El nombre lo golpeó como un trueno silencioso. No sabía por qué, pero algo en esas letras le aceleró el pulso. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de la anciana entre las sombras de la Gran Vía, pero la noche se la había tragado. El medallón pesaba en su mano más de lo que debería, como si cargara una historia que él aún no conocía. Volvió al café con el objeto apretado en el puño, y mientras cerraba la puerta tras de sí, una voz interna, casi un susurro, lo detuvo en seco. ¿Por qué me siento así?, pensó, apoyándose en la barra. No era culpa, no exactamente. Era algo más profundo, más viejo, como un recuerdo que se negaba a salir a la luz. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que era solo cansancio, el eco de una noche larga. Pero mientras guardaba el medallón en el bolsillo de su delantal, sus dedos rozaron el metal frío, y una imagen fugaz cruzó su mente: unas manos arrugadas, un pueblo lejano, el olor a leña quemada. Parpadeó, confundido, y el sonido de un cliente pidiendo otra copa lo trajo de vuelta al presente. La lluvia seguía cayendo afuera, implacable, como si quisiera lavar algo que él aún no entendía. Y en algún lugar de la ciudad, bajo ese mismo cielo gris, la anciana caminaba sola, con el peso de un pasado que Javier, sin saberlo, había comenzado a desenterrar. El turno de Javier terminó pasadas las 11, cuando el café El Rincón quedó en penumbra y el último cliente se marchó tambaleándose hacia la noche. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un murmullo suave que se colaba por las rendijas de las ventanas. Guardó las tazas, apagó las luces y cerró la puerta con llave, pero el medallón seguía quemándole en el bolsillo del delantal como un secreto que se negaba a ser ignorado. Caminó por la calle Gran Vía con las manos hundidas en la cazadora, el aire frío cortándole la cara mientras los autobuses nocturnos pasaban zumbando a su lado. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el asfalto mojado, y el olor a castañas asadas de un puesto ambulante flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a gasolina y humedad que definía las noches de Madrid. Llegó a su edificio en la calle Alcalá, un bloque de vecinos de los años 60 con paredes desconchadas y un ascensor que siempre olía a lejía. Subió al cuarto piso, abrió la puerta de su pequeño piso y dejó las llaves sobre la mesa con un tintineo. El lugar era un caos ordenado: platos sucios en el fregadero, una guitarra desafinada en un rincón, ropa amontonada sobre el sofá. Encendió una lámpara de pie que apenas iluminaba la sala y se dejó caer en una silla, sacando el medallón del bolsillo. Lo sostuvo bajo la luz, girándolo entre los dedos. El nombre, Carmen, parecía mirarlo fijamente, y esa sensación extraña volvió a treparle por la espalda, como si alguien lo observara desde un rincón oscuro de su propia mente. ¿Por qué le importaba tanto? No era más que una anciana, una de tantas que pasaban por el café con historias tristes y bolsillos vacíos. Pero esos ojos no eran como los demás. Cerró los suyos un momento, respirando hondo, y de pronto una imagen lo golpeó sin aviso: un niño pequeño, el mismo, corriendo entre muebles de madera vieja en una casa que olía a pan recién horneado y leña. Una mujer reía a lo lejos, su voz cálida y familiar, mientras le ponía algo al cuello. ¿Un medallón? Abrió los ojos de golpe, sobresaltado, y el objeto resbaló de sus manos al suelo con un sonido metálico que rompió el silencio. Se agachó a recogerlo, el corazón latiéndole con fuerza. No era la primera vez que tenía recuerdos así, fragmentos sueltos de una infancia que apenas podía reconstruir. Su madre siempre había sido vaga sobre esos años, diciendo que eran tiempos difíciles, que mejor no remover el pasado. Ella murió hacía 5 años, llevándose consigo las respuestas a preguntas que él nunca supo formular. Pero ahora, con ese medallón en la mano, sentía que algo se estaba abriendo, una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Al día siguiente, el café estaba más lleno de lo habitual. Era sábado, y los turistas abarrotaban las mesas pidiendo cafés con leche y churros,
mientras el ruido de las conversaciones se mezclaba con el zumbido de la máquina expendedora. Javier trabajaba en automático, sirviendo bandejas y esquivando preguntas sobre el menú, pero su mente estaba en otra parte. Durante una pausa, se acercó a Luis, el cocinero, un hombre corpulento con un delantal lleno de manchas de harina y un eterno cigarrillo apagado en la boca. «Oye, Luis, ¿tuviste ayer a esa vieja del abrigo viejo?», preguntó, apoyándose en la barra con fingida despreocupación. La que estaba sentada en el rincón. Luis lo miró por encima del hombro mientras freía una tortilla, el chisporroteo del aceite llenando el aire. «¿La que echaste a la calle?», respondió con una risita. «Hay decenas como ella, Javier, no le des vueltas. Vienen, piden lo más barato y se quedan hasta que los botas». «No sé, esta era diferente», dijo Javier, frunciendo el ceño. «Dejó algo, un medallón. ¿La habías visto antes?». Luis se encogió de hombros, dándole la vuelta a la tortilla con un movimiento experto. «Ni idea, colega. Esta ciudad está llena de fantasmas. Si te vas a poner a investigar a cada mendigo que pasa por aquí, vas listo». Javier asintió, pero no estaba convencido. Terminó su turno con la cabeza llena de ruido, y cuando salió a la calle, el sol ya se había escondido tras los edificios. Caminaba hacia la parada del metro cuando algo lo detuvo en seco. Allí, al otro lado de la calle, frente al café, estaba ella. La anciana. No había entrado, solo estaba parada bajo un farol, con el abrigo empapado pegado al cuerpo y las manos cruzadas frente a ella. Lo miraba a través del cristal, inmóvil, como una figura sacada de un sueño. Sus ojos se encontraron, y por un instante, Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Dudó, pero cruzó la calle hacia ella, esquivando a un grupo de estudiantes que reían ruidosamente. Cuando llegó, ella dio un paso atrás, como si quisiera huir, pero no lo hizo. De cerca, su rostro era un mapa de arrugas, y su respiración era un jadeo leve que se mezclaba con el sonido del tráfico. Javier abrió la boca para hablar, pero no supo qué decir. Sacó el medallón del bolsillo y lo sostuvo frente a ella. «¿Esto es tuyo?», preguntó, su voz más temblorosa de lo que esperaba. Ella lo miró, luego al medallón, y una sombra cruzó su rostro. Asintió lentamente, pero no lo tomó. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa triste, casi imperceptible. «Tú no me recuerdas, ¿verdad?», dijo, su voz tan baja que apenas se oyó sobre el ruido de un autobús que pasaba. Javier frunció el ceño, confundido. Antes de que pudiera responder, ella dio media vuelta y comenzó a alejarse, cojeando ligeramente. Él la llamó, pero ella no se detuvo. Corrió tras ella, pero la perdió entre la multitud que salía del metro en la plaza de Callao. Se quedó allí, con el medallón en la mano, el pulso acelerado y una sensación de urgencia que no podía explicar. Esa noche, de vuelta en su piso, no pudo dormir. Encendió la televisión para llenar el silencio, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sus palabras lo habían dejado tan inquieto? Mientras fregaba los platos para calmarse, encontró un papel arrugado en el bolsillo de su cazadora. Lo desdobló con dedos torpes, y el aliento se le cortó al leer las letras temblorosas escritas a mano. «Has olvidado quién soy». El papel olía ligeramente a humedad, como si hubiera estado bajo la lluvia, y algo en esas palabras lo atravesó como una corriente fría. Se sentó en el sofá, con el papel en una mano y el medallón en la otra, mirando la pared como si esperara encontrar respuestas en las grietas del yeso. No sabía por dónde empezar, pero una cosa era segura: tenía que encontrarla. Fuera quien fuera, esa anciana sabía algo que la había enterrado hace mucho tiempo, y cada paso que diera desde ese momento lo acercaría más a una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. Afuera, el ruido de un tren lejano cortó la noche, y Javier cerró los ojos, dejando que el pasado comenzara a susurrarle al oído. El domingo amaneció gris, con un cielo plomizo que parecía aplastar los tejados de Madrid. Javier apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras el papel arrugado y el medallón descansaban sobre la mesita de noche, como guardianes de un misterio que no lo dejaba en paz. Se levantó temprano, con el cuerpo pesado y la cabeza llena de ecos. La voz de la anciana, sus ojos grises, esa frase que seguía resonando como un tambor lejano: «¿Has olvidado quién soy?». Se preparó un café solo, fuerte y amargo, y lo tomó de pie junto a la ventana, mirando cómo las primeras gotas de lluvia salpicaban el cristal. No podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas. Pasó la mañana en el café El Rincón, pero no como camarero. Era su día libre, y en lugar de descansar, se dedicó a preguntar.
Empezó con los habituales: el viejo Pepe, que siempre pedía un carajillo y leía el periódico en la esquina, y María, la florista que dejaba su carrito frente al local y entraba a por un cortado. Ninguno recordaba a la anciana con claridad. «Hay tantas como ella por aquí», dijo Pepe, encogiéndose de hombros mientras pasaba una página. María añadió que a veces veía a una mujer parecida pidiendo en la plaza de Callao, pero no estaba segura. Javier asintió, frustrado, pero no se rindió. Fue entonces cuando habló con el chico del puesto de castañas, un chaval flaco con acento del sur que siempre estaba silbando flamenco mientras avivaba las brasas. ¿Una vieja con un abrigo viejo?, dijo el chico, rascándose la barbilla. Sí, creo que la vi. Se llama Carmen, o algo así. La he visto por Vallecas, cerca de las vías del tren. Vive en una casa medio derrumbada, la gente dice que está loca, pero no hace daño a nadie. ¿Vallecas?, preguntó Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, por ahí. Si vas, ten cuidado, que ese barrio no es para turistas, respondió el chico con una risita, volviendo a sus castañas. Javier no esperó más. Tomó el metro en Sol, apretujado entre estudiantes y trabajadores que volvían a casa. El vagón olía a sudor y metal, y el traqueteo de las vías resonaba en sus oídos mientras miraba su reflejo en la ventana oscura. Vallecas estaba al sur, un barrio de bloques grises y calles estrechas, lejos del bullicio de la Gran Vía. Cuando bajó en la estación, el aire traía un olor a polvo y gasolina, y el sonido de un tren pasando cerca hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Caminó siguiendo las indicaciones del chico, preguntando a un par de vecinos que lo miraron con desconfianza antes de señalarle una callejuela al final de la avenida. La casa estaba al borde de las vías, una construcción vieja de ladrillo con ventanas rotas y un tejado que parecía a punto de ceder. La pintura se desconchaba en las paredes, y una puerta de madera colgaba de sus bisagras, dejando entrever la oscuridad del interior. Javier se acercó, sintiendo el crujido de la grava bajo sus botas. El pitido de un tren lejano cortó el silencio, y una bombilla desnuda oscilaba en el porche, proyectando sombras que danzaban como fantasmas. Llamó a la puerta con los nudillos, pero no hubo respuesta. Empujó con cuidado, y el chirrido de las bisagras resonó como un lamento. «¿Hola?», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Hay alguien?». Un movimiento en el fondo lo hizo avanzar. La sala estaba llena de trastos, muebles rotos, periódicos amontonados, una estufa vieja cubierta de hollín. El olor a humedad y madera podrida llenaba el aire, y el suelo crujía bajo su peso. Entonces la vio. Estaba sentada en una silla coja, de espaldas a él, con el mismo abrigo raído que llevaba en el café. Su pelo blanco brillaba bajo la luz tenue que se colaba por una grieta en la pared. «No debiste venir», dijo ella sin girarse, su voz áspera pero calma. Javier dio un paso más, el corazón latiéndole en los oídos. «Tengo que saber quién eres», respondió, sacando el medallón del bolsillo. «Esto es tuyo, ¿verdad? ¿Por qué me dejaste esa nota?». Ella se giró lentamente, y sus ojos grises lo atravesaron como cuchillos. Se levantó con dificultad, apoyándose en una mesa llena de polvo, y por un momento, Javier sintió que el tiempo se detenía. Entonces, sin decir nada, metió la mano en un cajón y sacó algo, una foto vieja, amarillenta, con los bordes desgastados. La dejó sobre la mesa y se apartó, como si temiera lo que él iba a encontrar. Javier se acercó, sus dedos temblando al tomar la foto. Era él, de pequeño, con una sonrisa torcida y el pelo revuelto, de pie junto a una mujer joven que lo abrazaba. La mujer tenía los mismos ojos grises, la misma curva en los labios que la anciana frente a él. El mundo se le vino encima, y un recuerdo lo golpeó como un relámpago. Una casa de pueblo, el crepitar de un incendio, humo negro llenándole los pulmones. Corría, descalzo, mientras una voz gritaba su nombre. «Corre, Javi». Las llamas devoraban todo, y unas manos lo empujaban hacia la noche. Parpadeó, y la imagen se desvaneció, dejándolo jadeando en medio de esa casa ruinosa. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo, su voz quebrándose. «¿De dónde sacaste esto?». Carmen lo miró, y por primera vez, sus ojos brillaron con algo más que tristeza, un destello de dolor, de pérdida. «Tú te fuiste, pequeño», dijo, casi en un susurro. Me olvidaste te fuiste». Javier negó con la cabeza, aturdido. No entendía, no podía entender. Dio un paso atrás, la foto aún en la mano, y el suelo crujió bajo sus pies como si quisiera tragárselo. «No sé de qué hablas», murmuró.
Esto no tiene sentido. Ella dio un paso hacia él, pero se detuvo, como si una pared invisible lo separara. Tu madre no quería que lo supieras, dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Antes de que Javier pudiera responder, ella se giró y caminó hacia el fondo de la casa, perdiéndose en las sombras. Él gritó su nombre, Carmen, pero el sonido se ahogó en el eco del tren que pasaba rugiendo afuera. Corrió tras ella, pero la puerta trasera estaba cerrada, y cuando intentó abrirla, el pomo se le quedó en la mano. Golpeó la madera con el puño, frustrado, pero no hubo respuesta. Se quedó allí, respirando agitadamente, con la foto apretada contra el pecho y 1000 preguntas ardiendo en su cabeza. El camino de vuelta fue un borrón. El metro lo llevó de nuevo al centro, pero él apenas lo notó. Sentado en el vagón, miraba la foto una y otra vez, buscando pistas en los detalles borrosos. El vestido de la mujer, el paisaje al fondo, su propia cara infantil. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su madre le había ocultado algo así? Cuando llegó a su piso, se dejó caer en el sofá, exhausto, pero no podía descansar. Algo dentro de él se había roto, y ahora, más que nunca, necesitaba saber la verdad. Afuera, la lluvia volvía a caer, golpeando las ventanas como un recordatorio de que el pasado no se dejaría enterrar tan fácilmente. La noche cayó sobre Madrid como una cortina pesada, y Javier apenas notó cómo las horas se deslizaban mientras miraba la foto sobre la mesa del salón. La lámpara de pie proyectaba una luz tenue que hacía bailar las sombras en las paredes, y el ruido de la lluvia contra las ventanas llenaba el silencio con un golpeteo insistente. La imagen del niño que fue y la mujer joven con esos ojos grises lo perseguían, como si lo llamaran desde un lugar que había olvidado. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza. Tu madre no quería que lo supieras. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había escondido su madre todos esos años? Se levantó de golpe, con una urgencia que le apretaba el pecho, y comenzó a revolver el armario donde guardaba las cosas de ella. Hacía 5 años que su madre había muerto, llevándose consigo una vida de silencios y respuestas a medias. Javier apenas había tocado sus pertenencias desde entonces, una caja de cartón con ropa, algunos libros y un puñado de cartas que nunca se molestó en leer. Ahora, con las manos temblorosas, sacó la caja y la volcó sobre el suelo. Camisas gastadas, un rosario de madera, un cuaderno con recetas de tortilla y croquetas escritas a mano. Nada fuera de lo común. Pero entonces, entre las páginas de un viejo libro de poesía, encontró un sobre amarillento, cerrado con un sello de cera roto. Lo abrió con cuidado, y el papel crujió como si protestara por ser despertado después de tanto tiempo. La letra era la de su madre, temblorosa pero clara. Javi, si algún día lees esto, espero que me perdones, comenzaba. Siguió leyendo, y cada palabra caía sobre él como una piedra. Contaba que Carmen, su abuela, había estado con ellos en el pueblo, en una casa cerca de Toledo, hasta aquella noche del incendio. El fuego lo consumió todo, la madera, los recuerdos, la vida que llevaban. Ella escribió que Carmen lo sacó de las llamas, que lo salvó mientras la casa se derrumbaba, pero que después desapareció. Todos la dieron por muerta, y su madre decidió no buscarla, no remover el dolor. Pensé que era mejor para ti olvidarla, crecer sin ese peso, decía la carta. Pero si está viva, Javi, no la dejes ir otra vez. Las últimas líneas estaban borrosas, como si las lágrimas las hubieran manchado al escribirlas. Javier dejó caer el papel, aturdido. Las imágenes volvieron a él con fuerza, el calor del fuego, el humo negro, las manos de una mujer empujándolo hacia la puerta. No eran sueños, eran recuerdos. Cerró los ojos, tratando de ordenar el caos en su cabeza, pero el timbre de la puerta lo arrancó de sus pensamientos. Se levantó, confundido, y al abrir se encontró con ella. Carmen estaba allí, bajo la luz del pasillo, con el abrigo empapado y las manos apretadas frente a ella. Sus ojos grises lo miraron con una mezcla de miedo y esperanza. No podía quedarme callada, dijo, su voz apenas un susurro. Tenía que verte otra vez. Javier se quedó helado, incapaz de responder. La dejó pasar, y ella entró cojeando, dejando un rastro de agua en el suelo. Se sentó en el sofá, y él cerró la puerta, sintiendo que el aire se volvía más denso. Por un momento, ninguno habló. El ruido de la lluvia y el tic-tac de un reloj viejo eran lo único que rompía el silencio. Finalmente, Javier se sentó frente a ella, con la carta aún en la mano. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz quebrándose de rabia y confusión. ¿Por qué dejaste que te echara como si no fueras nada? Carmen bajó la mirada,
y sus manos temblaron al apretarse entre sí. Quería que me recordaras por ti mismo, respondió. No quería obligarte a aceptarme. Después de tantos años, pensé que quizás era mejor que no supieras. Pero no pude seguir viéndote desde lejos. Javier negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. ¿Desde lejos? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en Madrid, mirándome sin decir nada? Desde que te vi en el café, hace meses, admitió ella, levantando la vista. Te reconocí al instante, Javi. Eras igual que cuando eras pequeño, con esos ojos llenos de vida. Pero estabas tan lejos de mí. No sabía cómo acercarme. Él se pasó las manos por el pelo, abrumado. La carta, los recuerdos, su presencia, todo se arremolinaba en su mente como un torbellino. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle oscura mientras intentaba respirar. Entonces lo dijo, casi sin pensarlo. Te saqué de mi vida esa noche en el café. Te traté como basura. Y tú eres mi abuela. La palabra salió con dificultad, cargada de culpa y asombro. Carmen se levantó y se acercó a él, poniendo una mano frágil sobre su hombro. Él se giró, y por primera vez vio el peso de los años en su rostro, las arrugas, las ojeras, la tristeza que había cargado sola. No fue tu culpa, dijo ella, su voz firme a pesar del temblor. No sabías quién era. Y yo no te di razones para recordarme. Javier dejó escapar un sollozo, y antes de que pudiera detenerse, la abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de años perdidos, pero también cálido, como si algo roto empezara a encajar. Ella lloró contra su pecho, y él sintió las lágrimas correr por su propia cara, mezclándose con el olor a lluvia y lana mojada de su abrigo. Permanecieron así, en silencio, mientras el mundo afuera seguía girando indiferente. Cuando se separaron, Javier la miró a los ojos y vio algo nuevo, no solo dolor, sino también alivio. Se sentaron juntos en el sofá, y ella comenzó a hablar. Contó cómo sobrevivió al incendio, cómo vagó por pueblos y ciudades, cómo acabó en Madrid buscando cualquier rastro de su familia. Él escuchaba, asintiendo, dejando que las piezas de su pasado se unieran como un rompecabezas olvidado. Pero entonces notó algo, una cicatriz en su mano derecha, una línea blanca que cruzaba la piel arrugada. La reconoció al instante. Era la misma que había visto en sus sueños, la mano que lo empujó fuera del fuego. Tú me salvaste, dijo, casi en un susurro, tocando la cicatriz con dedos temblorosos. Carmen asintió, sonriendo débilmente. Y tú me salvaste a mí, Javi. Saber que estabas vivo me mantuvo en pie todos estos años. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, no era pesado, sino reconfortante. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro del pequeño piso, algo había cambiado. Javier supo que no podía dejarla ir otra vez. No después de todo lo que habían perdido. Y mientras la miraba, sentado a su lado en ese sofá viejo, sintió que el pasado, por fin, empezaba a encontrar su lugar en el presente. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se colaba entre las nubes, tiñendo de dorado las calles de Madrid. Javier despertó en el sofá, con el cuello rígido y una manta deslizándose al suelo. Frente a él, Carmen dormía en una silla, con la cabeza apoyada en una mano y el abrigo viejo aún sobre los hombros. La luz suave iluminaba su rostro, suavizando las arrugas y dándole un aire de calma que no había visto antes. Por un momento, se quedó mirándola, escuchando el ritmo lento de su respiración. Era real. Su abuela estaba allí, en su piso, después de 20 años de ausencia y silencio. Se levantó con cuidado, evitando despertarla, y puso agua a calentar en la cocina. El silbido de la cafetera llenó el aire, mezclándose con el aroma a café que pronto inundó el pequeño espacio. Carmen abrió los ojos cuando él volvió con 2 tazas humeantes y un plato de churros que había comprado en la panadería de abajo. Se enderezó en la silla, parpadeando como si aún no creyera dónde estaba. «Buenos días», dijo Javier, dejando las cosas sobre la mesa con una sonrisa tentativa. «No tengo mucho, pero pensé que esto estaría bien». Ella lo miró, y una chispa de alegría cruzó sus ojos grises. «Churros y café», murmuró, casi para sí misma. «Como cuando eras pequeño. Siempre te gustaban recién hechos, te quemabas la lengua por no esperar». Javier soltó una risa breve, sorprendido por el recuerdo que no sabía que tenía. Se sentó frente a ella, y por un rato comieron en silencio, el crujido de los churros y el tintineo de las tazas llenando el espacio entre ellos. Era un momento sencillo, casi íntimo, como si el tiempo intentara tejer de nuevo los hilos que el incendio había cortado.
Pero había tanto que aún no se había dicho, tantas preguntas que flotaban en el aire. ¿Cómo fue? Preguntó él finalmente, dejando la taza sobre la mesa. Después del incendio, digo. ¿Cómo seguiste adelante? Carmen suspiró, limpiándose las manos con una servilleta antes de responder. Sus dedos temblaron ligeramente, pero su voz era firme. No fue fácil, Javi. Cuando pasó, pensé que te había perdido a ti y a tu madre. Las llamas se llevaron todo, la casa, las fotos, mi vida entera. Me encontraron unos vecinos, medio muerta entre los escombros, y me llevaron a un hospital en Toledo. Pero cuando desperté, ya no estabais. Pregunté por vosotros, pero nadie sabía nada. Dijeron que os habíais ido, que quizás estabais en Madrid. Y yo, no tenía fuerzas para buscaros entonces. Hizo una pausa, mirando la taza como si viera algo en el fondo. Javier esperó, sintiendo el peso de sus palabras. Pasé años vagando, continuó ella. Dormí en la calle, trabajé en lo que pude, limpiando casas, recogiendo almendras en el campo. Pero nunca dejé de pensar en ti. Sabía que estabas vivo, lo sentía aquí, se tocó el pecho con una mano arrugada. Cuando llegué a Madrid, hace unos años, empecé a buscar. Preguntaba en iglesias, en mercados, en cualquier sitio donde pudieran saber de una familia como la nuestra. Hasta que te vi en el café, un día por casualidad. Y supe que eras tú. Javier tragó saliva, conmovido por la imagen de su abuela recorriendo la ciudad sola, aferrada a una esperanza que él ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué no me buscaste antes? Preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad. Si sabías dónde estaba, ¿por qué esperar tanto? Carmen sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Tenía miedo, Javi. Miedo de que no me quisieras cerca, de que hubieras construido una vida sin mí. Y después de verte en el café, tan duro, tan diferente del niño que recordaba. No sabía cómo acercarme. Pero no podía irme. Me quedaba cerca, mirando desde la calle, esperando un momento que nunca llegaba. Él asintió, entendiendo más de lo que podía expresar. La culpa volvió a pincharle el pecho, recordando cómo la había echado esa noche bajo la lluvia. Pero ella no parecía guardarle rencor. Sus ojos solo mostraban alivio, como si estar allí, hablando con él, fuera suficiente. No vas a estar sola otra vez, dijo Javier, casi como una promesa. Te quedas aquí. Este piso no es gran cosa, pero hay espacio para los dos. Carmen lo miró, sorprendida, y luego bajó la vista, como si no se creyera digna de la oferta. No quiero ser una carga, murmuró. Ya has hecho bastante encontrándome. No eres una carga, respondió él, tajante. Eres mi familia. Y me toca cuidar de ti ahora. Ella levantó la mirada, y por primera vez, Javier vio lágrimas brillar en sus ojos. No dijo nada. Solo asintió, y él supo que no hacía falta más. Pasaron el resto de la mañana hablando, compartiendo pedazos de sus vidas. Él le contó sobre su trabajo, sus días grises, las noches tocando la guitarra para nadie. Ella habló de los pueblos que había recorrido, de las noches al raso mirando las estrellas, de cómo el medallón había sido su único recuerdo de él. Por la tarde, cuando el sol ya se hundía tras los edificios, decidieron salir. Caminaron por la calle Alcalá hasta el Paseo del Prado, donde el aire olía a hojas secas y el rumor del tráfico se mezclaba con los gritos de las gaviotas que sobrevolaban el Retiro. El cielo se teñía de naranja y rosa, y las luces de la ciudad empezaban a encenderse, reflejándose en los charcos que la lluvia había dejado. Javier iba a su lado, ajustando el paso al cojeo de Carmen, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Ahora tenemos tiempo, dijo, rompiendo el silencio mientras miraban la fuente de Neptuno brillar bajo las luces. Para todo lo que nos perdimos. Carmen sonrió, apoyándose en su brazo. Sí, Javi. Todo el tiempo del mundo. Siguieron caminando, y el bullicio de Madrid los envolvió como un abrazo cálido. Javier pensó en su madre, en cómo habría querido verlos así, juntos de nuevo. Y mientras el sol se despedía, sintió que algo dentro de él se asentaba, como si el pasado, con todo su dolor, por fin encontrara un lugar donde descansar. Pero en el fondo, una chispa de curiosidad seguía viva. Carmen había sobrevivido tanto, había guardado tanto. ¿Qué más había en su historia que aún no le había contado? La miró de reojo, viendo cómo el viento jugaba con su pelo blanco, y supo que, poco a poco, lo descubriría. Por ahora, bastaba con estar allí, caminando juntos bajo el cielo de una ciudad que, por fin, los había reunido. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes.
Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.